De los vínculos en general despliega el funcionamiento efectivo de los lazos dinámicos, más bien fuerzas vinculantes que vínculos completamente hechos, y alumbra el influjo del amor universal, amor de Cupido, en tanto fuerza inmanente que atraviesa todas las relaciones. De lo microfísico a lo macrosocial, el De Vinculis puede servir como un potente texto herramienta de filosofía política para pensar intervenir las formas actuales del vínculo. Giordano Bruno. De los vínculos en general. EPUB R10. RLUL 12 de junio de 2016. Título original, De Vinculis in Genere. Giordano Bruno, 1590 traducción, Pablo Aías diseño de cubierta, DG, Loop. Editor digital, RLUL EPUB base R12. Índice. Las fuerzas que ligan desde una perspectiva general los vinculables en general. El vínculo de Cupido. Existe la siguiente exigencia: aquel que debe ligar debe poseer una teoría universal de las cosas, para de esa manera estar en condiciones de aferrar al hombre, que de todas las cosas es, por así decir, su epílogo. En efecto, en la especie humana es posible percibir las especies de todas las otras cosas, sobre todo por vía proporcional o numérica. A manera de ejemplo, de hecho, algunos hombres son relacionados con los peces, otros con las aves, otros con las serpientes o los reptiles, sea según el género, sea según la especie. Además, a cada uno de los hombres le tocan accidentalmente diversidades en los usos, diferencias de costumbres, de objetivos, de inclinaciones, de temperamento, distintas edades, y así como narran de Proteo y Aquiles, es posible imaginar un mismo argumento transmigrando de forma en forma, de figura en figura, de manera tal que para vincularlo se deban utilizar permanentemente nuevas especies de nudos cada vez. Añádase a esto la valoración de los modos de vida de los hombres, los cuales pueden ser jóvenes o viejos, en cuanto a la ubicación civil, pueden ser mediocres o nobles y ricos y poderosos y afortunados, supóngase además que son envidiosos y ambiciosos, o soldados y mercaderes y otros de esos tipos. Son estas las personas que asumen los diferentes roles de la administración civil, donde obran como medios o instrumentos, lo cual les pone la cuestión de vincularlos así. No parece, en definitiva, que realidad alguna escapa una reflexión sobre las relaciones civiles desde esta perspectiva, en la medida en que los hombres vinculan o están bajo vínculos o son ellos mismos vínculos o circunstancias vinculantes. Es por eso que ofrecemos esta maraña de reflexiones que se intitula De los vínculos en general. Las fuerzas que ligan desde una perspectiva general. Y especies de las fuerzas que ligan. Las fuerzas que ligan, en perspectiva universal, son Dios, el diablo, el alma, el ser animado, la naturaleza, la suerte y la fortuna, y finalmente el destino. Esta gran retícula de vínculos, que cubre el universo y no puede ser designada de una manera única, no liga bajo la especie del cuerpo, el cuerpo, en efecto, no alcanza el sentido por sí mismo, sino a través de un género de energía que reside en el cuerpo y del cuerpo procede. Energía que metafóricamente se designa como, la mano que liga, energía que, preparativos varios mediante, se pliega y orienta a fin de lanzar sus lazos. Dos efectos de las fuerzas que ligan. Esta es la fuerza que ligando adorna la mente con el orden de las ideas, como dicen los platónicos, colma el alma con la secuencia ordenada de las argumentaciones y los discursos bien calibrados, fecunda la naturaleza con numerosas semillas, da forma a la materia en la variedad infinita de sus situaciones, vivifica, aplaca, acaricia y estimula toda realidad, y la ordena, la vitaliza, la gobierna y la inflama. Esta es la fuerza que ligando mueve toda realidad, la colma de luz, la purifica, la gratifica y la lleva a su plenitud. 3. Se liga con arte. El artífice liga a través del arte, puesto que el arte es la belleza del artífice. Torpe y obtusamente ve la belleza de las cosas naturales y de las producidas por el arte aquel que no intuye contemporáneamente el ingenio que a todas puso a ser y no se admira de ello. A uno como ese, las estrellas no cantan la gloria de Dios, y de ese modo, no a Dios, sino a sus efectos, dedicará a aquel con alma de bestia su ternura, etc. 4. El hombre se liga de muchos modos. Entre las cosas que tienen la capacidad de ligar, un número mayor al de las que ligan a las bestias, ligan, como es justo, a los hombres, un número mayor a los seres ingeniosos que a los obtusos, ya que los primeros poseen más cantidad de facultades y potencialidades, dirigen su vista hacia más lugares, circunstancias y objetivos, en consecuencia, se encuentran arrastrados por mayor cantidad de impulsos. V. El sentido intermedia por el vinculante. Una libido estacionada y estimulada solo por el impulso natural liga al hombre obtuso. Su alimento es limitado en variedad y grosero. No lo endulza el hablar fino, no lo aguijonean las delicadezas del amor, la música, la pintura, todas las demás gracias y delicias de la naturaleza no lo tocan. Vi por qué no es suficiente un único vínculo. Por consiguiente, en tanto soy cautivado por más cosas, más son las personas que siento que me cautivan,
porque diversos y diferentes son los escalones de la belleza. Este de una manera, aquel otro de otra, me inflaman y cautivan por variadas razones. Si cada una de las razones se aglomeraran en una única persona, tal vez de todas las personas solo esa me gustaría. Pero hasta ahora la naturaleza no ha permitido una cosa así, prefiriendo distribuir separadamente lazos de belleza, alegría, bondad, y los estados diferentes y contrarios a estos, ofreciéndolos distintos y separadamente según la multiplicidad de las partes de la materia. Sucede a veces que uno se encadena a un único objeto, sea por torpeza del sentido, ciego y perezoso para con todos los demás aspectos de lo real, sea a causa del vigor de una ligazón, que lo clava y lo retiene de manera tan exclusiva que la sensibilidad por las otras cosas disminuye en intensidad, se resquebraja, desaparece. Pero esto sucede raramente y a pocos, por ejemplo, a algunos cuyas almas, en la esperanza de alcanzar la vida eterna o a causa de cierto fervor de fe o por convicción, se han sustraído en tal medida que se han escindido, en cierto sentido, del cuerpo, tan vigorosamente han sido capturados por el objeto al que se habían ligado en pensamiento y fantasía que han dado la impresión de no advertir siquiera el horror de los tormentos, como es manifiesto en el filósofo Anasarco, en Galileo Andrea y en el presbítero Lorenzo y en otros, incluso de nuestro tiempo, que por simulacro de religión, se han convenido en simios de reyes y príncipes. Apoyando su razón en Diógenes Cínico y en Epicuro, que habiendo encadenado sus almas de acuerdo a este criterio, despreciando las cosas y las apariencias a que refieren las opiniones y conforme a los principios y órdenes de la naturaleza, hacían a un lado las sensaciones de todos los placeres y todos los dolores, considerando así haber alcanzado el bien supremo que en esta vida era concedido a la condición humana, conservar su alma libre en una suerte de voluptuosidad heroica. Más allá del dolor, más allá del temor, de la ira y de cualquier otra gris emoción, desdeñando las cosas innobles de esta vida, aquellas que fluctúan en el tiempo, aseguraban haber alcanzado en este cuerpo mortal una vida similar a la de dioses. De esa manera, consideraban que habían logrado para sí e indicado a los demás la más sublime de las virtudes. 7. Porque requiere genio quien liga. Se dice que aquel que vincula con superioridad de genio vincula a otros sin ser a su vez vinculado, y que el vínculo recíproco es propio de dos genios que se hallan en equilibrio y que el mismo reside, por decirlo de algún modo, en un equilibrio de calidad. Pero según esta opinión se deduce que el genio mura y se altera continuamente según se alteren las formas, temperamentos y especies, porque quien cautiva siendo niño no cautiva de la misma manera cuando es un joven, y lo que fascinaba a la muchacha deja de hacerlo una vez que ésta se ha convertido en una mujer madura. Por consiguiente, no puede ser reconducido a un único y simple principio la ligazón de un ser compuesto y variado por naturaleza, construido incluso de contrarios. 8. ¿Quién es vinculado con mayor facilidad? El hombre auténtico, está vinculado sobre todo por el aspecto de las cosas más dignas. Gusta más de vivir en la espera de estas cosas dignas, que poseyendo efectivamente las cosas viles. Del disfrute de estas, rápidamente nos asqueamos. Más en qué ardor nos consumimos por aquellas que no se prestan con facilidad. 9. Lo mismo liga del mismo modo cosas contrarias. Confusos, y hasta cierto punto contradictorios, aparentan ser los vínculos, aun si provienen de un mismo género de vinculante, cuando se observan sus contrastantes efectos y afectos. Considérese, por ejemplo, a uno enredado en los vínculos de Cupido, se lo verá, aun si por un mismo e idéntico fuego, aun frente a la percepción de una única e idéntica ligazón, impulsado tanto al grito como al silencio, a la alegría como a la tristeza, a la esperanza y la desesperación, al temor, a la audacia, a la ira y a la calma, a la risa y al llanto. De allí los versos. Yo que llevo del amor el alto estandarte, congelada tengo la esperanza y mis deseos arden, al tiempo que me hielo y tiemblo, ardo y crepito. Y, mudo, colmo el cielo de alaridos ardientes. Del corazón, chispas, y de los ojos agua brota, y vivo y muero, y río y me lamento, abundantes mis aguas, el incendio no extinguen. Tengo a Citis en los ojos y en el corazón a Vulcano. 1. X. Quien liga no liga cosas distintas bajo el mismo vínculo. Nada es absolutamente bello, si vincula en cuanto alegre, nada es absolutamente bueno, si vincula en cuanto útil, nada es absolutamente grande, si es finito. En materia de belleza, observa cómo el simio gusta a la simia, el caballo a la yegua, y cómo ni siquiera Venus puede gustarle a especies que no sean la de los hombres y la de los héroes. En materia de bien, ten en cuenta que todas las cosas comignen contrarios, así, para algunos vivientes las cosas buenas se encuentran bajo las olas, para otros en la tierra seca, para algunos entre los montes, para otros en las llanuras, para aquellos en los abismos, para aquellos otros sobre las altas cumbres. 11. ¿Quién vincula? En consecuencia, sabe vincular solo aquel que penetra en la razón de todo, o al menos en la naturaleza, disposición, inclinación, aptitud, utilidad y finalidad de aquella realidad que debe ser vinculada.
12. Ningún particular vincula todo. Aquello que es bello y bueno y grande y verdadero en absoluto, vincula absolutamente cada afecto y cada intelecto. Todavía más, nada se le escapa, abraza todo, todo lo inviste de deseo, es a su vez deseado y buscado por más seres, porque su vigor se manifiesta en varios géneros de vínculos. Por ello deseamos disfrutar de la abundancia de artes, no porque sea el ser universal el que fatigue, sino este ser aquí, hecho de este modo, o aquel otro hecho de tal otro modo. Aún no dándose cosa particular que sea absolutamente bella, buena, verdadera, ni existiendo nada, no solo por encima del género sino tampoco dentro del género ni de la especie, que pueda vincular de manera simple a través de una igualdad de niveles. Sin embargo, la aspiración a lo bello, a lo bueno, está en todas las cosas. En efecto, todas las cosas aspiran a ser absolutamente y bajo todos los aspectos bellas, al menos según la condición del propio género y de la propia especie. Diversa es la belleza y la bondad de una especie comparada con las de otra, en esta domina uno de los contrarios, otro domina en la otra. Y roda la belleza y roda la bondad, incluso de una sola especie, no se puede alcanzar sino en la totalidad de la especie, y en su duración eterna, persiguiéndola en todos los individuos de dicha especie. Roma II singularmente. Demostró eso, a propósito de la belleza humana, el pintor Zeuxi, II, que compuso su Helena, con muchas muchachas de Crocone, 3. Y aun si se diera el caso de una muchacha bella para cualquier mirada, una hermosura completa, ¿cómo podría ella representar lo bello en general, siendo que puede probarse que en la feminidad existen innumerables variantes de la belleza de un cuerpo, las cuales no pueden ser recogidas por un único individuo? La belleza, en efecto, sea que consista en la denominada misteriosa simetría, o en alguna cosa incorpórea que sin embargo se presenta en lo corpóreo, es una realidad múltiple que germina de raíces innumerables. Esto es, así como la forma de una piedra no cuadra, no concuerda, no se liga a la forma de otra piedra cualquiera sino cuando coinciden las cavidades y las protuberancias en una y otra, del mismo modo, no cualquiera encontrará lugar en cualquier alma. Por lo tanto, individuos distintos están sujetos a vínculos con objetos distintos, y aun si el objeto que vincula a Sócrates y Platón fuera idéntico, los vincula de diversas maneras. Ciertas cosas acuden a la multitud, ciertas otras solamente a unas pocas personas, otras más a los hombres y las naturalezas viles, otras a las mujeres y las naturalezas femeninas. 13. Los varios instrumentos de quien vincula. La naturaleza ha dispersado, dividido, en cierto sentido diseminado azarosamente objetos de belleza, bondad, verdad y dignidad. A causa de ello, más personas pueden vincularse por más razones y en relación a diversos fines. Nos vincula y nos vuelve amables el buen agricultor, por otra razón nos liga un cocinero o un soldado, un músico, un pintor, un filósofo, un muchacho, esta joven porque se mueve bien, aquella porque habla mejor. Ahora bien, no existe ninguno entre todos ellos que posea todo y bajo cualquier aspecto, pero aquel que, según especie y modos, sea hábil y afortunado en mayor número de cosas, ese cautivará más personas, dominará sobre más personas, y a través de mayor cantidad de personas triunfará sobre todo, al interior de su especie. 14. Oportunidades de quien vincula. Así como se dan tiempos diferentes, ocasiones distintas y se suceden diversos estados de ánimo y la medida no es una y siempre la misma, por ello mismo nada se da que sea uno y simple, de idéntica cantidad y calidad, que pueda gustar por igual a todos, gratificar por igual a todos, o incluso a una misma persona en distintos momentos, por ejemplo, siempre la misma comida, o la misma cantidad y calidad de comida. El criterio vale para todas las cosas que vinculan nuestro deseo. 15. Diferencias entre las cosas vinculantes. Y hay cosas que vinculan por propia virtud, otras que vinculan por algún aspecto particular que les es propio, sea una parte o bien una cantidad. Existen otras todavía que vinculan en razón de otra cosa a la cual se unen, subordinan o vuelven posible. Tal es el caso de una bella construcción arquitectónica que se erige como el resultado de partes sin forma. 16. Posiciones diversas de quien vincula. Muchas cosas hay que, siendo bellas, nos ligan sin embargo por ser buenas, un caballo, un barco, una casa, una estatua, un perro, un pájaro. Y un hombre hermoso no nos liga al punto tal de considerarlo bueno, como si lo hace uno bueno, de que podemos llegar a ver hermoso. En efecto, puede suceder que la belleza venga acompañada de culpa y error. Tómese el caso de una mujer bella y pobre, se encuentra más expuesta a tentaciones, más fácilmente ceden sus resistencias a los dones. Distinta es la regla para los distintos, contraria para los contrarios, similar para los similares. 17. Ubicaciones de aquello que vincula. Piensan algunos, como los platónicos, no profundizando demasiado sobre las distinciones, que el elemento vinculante es una imagen de la cosa, que pasa de la cosa al alma y, sin embargo, no se despega de la cosa de la cual es imagen, como el fuego,
que no pierde temperatura al comunicar su imagen, o bien como una imagen cualquiera que está primero en la cosa, luego en el espejo, luego en el espacio intermedio y finalmente en el ojo. Sin embargo, profundizando en la reflexión, encontramos que en el cuerpo, particularmente en el cuerpo sensible, está, sí, la sustancia del vínculo, pero a la manera del alma, cuya condición se manifiesta en sus efectos y no ocupa en el cuerpo parte alguna definida. Y si el golpe de amor proviene de los ojos, de la boca o del color de la piel, se podrá ver, sin embargo, que no se ubica en esos lugares simplemente, ni se descubre partiendo de ellos, ni proviene simplemente de aquellos, porque los ojos vistos en sí, separadamente, no tienen la misma fuerza que ganan en el ordenamiento con las otras partes del rostro, la misma consideración cabe para la boca, la nariz, el color que sobre la palera del pintor podría incluso no gustar. Indefinida, entonces, e imposible de circunscribir es la razón de la belleza, de modo análogo, la de la bondad o la de la alegría. Además, no toda la explicación del vínculo debe buscarse en el sujeto, sino también en la otra parte, no menos importante, en aquello que es ligado. En efecto, una vez que ya se ha comido se rechazan los manjares que poco antes se consumían tan golosamente, pero la calidad y sustancia del manjar no ha cambiado en nada. Los vínculos de Cupido, urgentes antes del abrazo, luego de una pequeña emisión de semen, se vuelven más lentos y el ardor se aplaca, sin embargo el objeto bello, permanece allí, idéntico. Por consiguiente, no es a él hacia donde debe reconducirse la explicación del vínculo en general. 18 predisposiciones del vinculante. Se dice que el vinculante se predispone a ligar por 3 vías: orden, medida, aspecto. El orden configura la relación entre las partes, la medida define el perfil cuantitativo de las mismas, el aspecto se expresa en figuras, contornos, colores. En el vínculo vocal, por ejemplo, el orden se manifiesta en el ascenso y descenso por graves, agudos y notas intermedias, la medida, en las terceras, cuartas, quimas, sextas, y en la progresión de tonos y semitonos, el aspecto en lo melodioso del canto, en su suavidad y su claridad. En todas las cosas que tienen predisposición a emitir vínculos. Sean estos simples o compuestos, estas 3 vías se hallan proporcionalmente presentes. 19. Diversidad de las predisposiciones. En referencia a los vínculos, existe todavía otra predisposición, señales, rastros, que se limitan a indicar que el alma está madura. Por esta vía el alma es estimulada a buscar una relación solo entre almas, a entrar en contacto con otra alma, a unirse a ella. Pero la gracia, que tiene sus premisas en las disposiciones del cuerpo y de sus partes, o que emana de los vestidos que envuelven el cuerpo, encadena el alma a la búsqueda del disfrute corporal. Cuando, en cambio, las premisas existen tanto en el alma como en el cuerpo, la gracia empujará con más vigor en dirección a ambos disfrutes, encadenará con más vigor los dos principios. Hay quien, fascinado hasta tal punto por el alma, desea también el cuerpo, recipiente de aquella. Y pocos apuntan hasta tal punto al alma, de despreciar cualquier aspecto del cuerpo si faltan las premisas del alma, como narra la fama de Sócrates, que exigía que el muchachito gracioso se manifestase hablando, antes de decidir sobre su amor hacia él. XX condición del vinculante. Los aduladores agrandan las virtudes modestas, disimulan los defectos, excusan los errores, reconducen las fechorías a razones de virtud, callando todo cautelosamente, para que su arte adulatorio no sea descubierto. Obrando de esas maneras resulta que vinculan así a personas no particularmente perspicaces, porque ser amado u honrado agrada a cualquiera y poder vincular así a alguien es ya indicio de una cierta superioridad cualitativa. XX y cómo es vinculado quien vincula. Hay alegría, y un cierto sabor a gloria, en aquel que vincula, tanto más grande una y más intenso el otro cuanto más noble y meritorio y alto es el objeto del vínculo. Y en dicha alegría, en dicho sabor a gloria, se apoya una valoración del vínculo, que obra de manera tal que aquel que liga sea ligado a su vez por quien es ligado. Los vencedores alaban sus objetos, realzando así sus propias victorias, engañándose a sí mismos y todavía más al resto, y de igual manera se hace en el amor y en las demás manifestaciones civiles. De una vileza sin par debe ser una persona que no se comporte con gratitud de alma hacia quien la ama, cuando este último es meritorio y especial o vinculado a él por otras razones. XX y distinción del vinculante. Hay un género de vinculante del cual, gracias a su fuerza, aspiramos a devenir dignos, bellos y buenos, y hay otro género del cual, a través de su fuerza, deseamos adueñarnos de lo bueno, de lo bello, de lo digno. El primer tipo de vinculante proviene del objeto del cual sentimos su falta, el segundo de aquel que poseemos mayormente. Y entre estos tipos de vinculantes, no solamente el bien vincula sino también la simple opinión sobre el bien. Y el vínculo es siempre inseparable de un cierto tipo de proporcionalidad y adecuación.
Y hasta tiene una eficacia más extendida la fantasía y la opinión que la razón, porque aquella obra con energía más extendida que esta última. Y a decir verdad, muchos de los que aman sin tener contacto con la razón, lo cual no significa que no estén impulsados por una causa, se encuentran sin dudas vinculados, pero ignoran de dónde proviene el vínculo. 23. Ceguera del vinculante. En gran parte desconocida, también para los sabios, es la explicación de los vínculos, de qué sirve, en efecto, invocar analogías, semejanzas, comunidad de género y ese tipo de definiciones sin sentido, cuando vemos que un hombre nada odia tanto como aquello que otro hombre, su compañero de suerte, el ser más similar a él, ama como ninguna otra cosa, y esto por causas ignoradas. La explicación general que se aduce no significa nada, visto que existe ausencia de ligazón e indiferencia entre cosas que son del mismo género y especie, como entre hembra y hembra, entre macho y macho, y agréguese a esto las condiciones de madurez, de vejez, de infancia. ¿Y qué dirás del tipo de amor hacia cosas de las cuales se sabe solo lo que se ha escuchado decir, amor que vulgarmente viene descrito con el término devoción? ¿Acaso el hombre no está encadenado a cosas eternas e inmateriales, incluso imaginarias y por fuera de la experiencia? Me eximo de describir específicamente el aspecto de la potencia de los vínculos, me limito a referir la potencia que se genera en los encantamientos. No es cierto, como sostiene alguno, que derive del bien la fuerza del vínculo, visto que es más eficaz el vínculo a partir de una simple opinión sobre el bien, tampoco la fuerza que emana de una causa manifiesta más que de una causa desconocida. Ya hemos dicho más arriba cuán variadas son las diferencias y las especificaciones sobre el bien. Xib laboriosidad del vinculante. Así como los ignorantes se dejan ligar más por un adulador perspicaz que por un amigo auténtico, del mismo modo los vínculos y la eficacia de las vinculaciones se sostienen por el artificio, cuando, por ejemplo, uno desaconseja la carrera militar a quien es temeroso, el sacerdocio a quien es salvajemente impío, o aconseja preocuparse por los propios intereses a quien carece de amor al prójimo, en definitiva, empuja las cosas en la dirección hacia la que se encuentran más inclinadas, como quien queriendo atraer hacia sí un cilindro lo hace girar de acuerdo a sus partes redondeadas y no por los planos o los vértices. XXV armas del vinculante. Las armas de quien vincula son de tres tipos. El primer tipo está en él, y comporta dos especies de armas, esenciales o naturales, es decir, aquellas que provienen de la naturaleza de la especie, y accidentales o de adición, es decir, aquellas que se asocian a la naturaleza de la especie, como pueden ser la sagacidad, la sabiduría, el arte. El segundo tipo está en torno a él, suerte, fortuna, casualidad, necesidad, cosas que te suceden. El tercer tipo está por sobre él, destino, naturaleza, favores de los dioses. XXV y vicisitudes del vinculante. De manera proporcional, en cada operación vincular acontece aquello que experimentamos de continuo en el coito o al comer. Somos atraídos y vinculados por el deseo y el amor hacia estas cosas, pero no siempre hacia las mismas, ni de las mismas maneras, ni en idéntica magnitud ni por el mismo lapso de tiempo. De hecho, junto al tiempo, fluctúa y se precipita nuestra estructura física y todo aquello que a la estructura física acompaña. Por ello, a través de una reflexión previsora y anticipatoria, es preciso conocer el momento oportuno para lanzar el vínculo y tomar con la mayor rapidez la o presencia del objeto, de modo tal que quien puede render el lazo, lo rienda y lo cierre lo más rápido posible. 27. Los ojos del vinculante. Los vínculos son sutiles, aquello que es sujetado por vínculos apenas aflora a la sensibilidad desde sus profundidades, es posible examinarlo solo fugazmente, como desde una superficie elevada, y se encuentra además sujeto a transformaciones momento a momento, presentándose a quien pretende atraparlo no de otra manera que como Citis huyendo de los abrazos de Peleo, es necesario, pues, captar el ritmo del cambio, vislumbrar en la forma precedente las potencialidades de las formas sucesiva. Por más que de hecho la materia sea indefinidamente abierta a innumerables formas, su forma actual no se encuentra a igual distancia de todas las otras posibles, entre esas solo una es la que sigue en lo inmediato, otras siguen con interposición de más intervalos, otras con menos, y una se coloca a mayor distancia que todas las demás. Por ello, así como a la forma sangre la sucede inmediatamente la forma kilo, así de vínculo de la indignación sucede el de la ira, a los vínculos de la ira suceden los de la tristeza, como fácilmente la bilis roja da paso a la oscura. De manera que, penetrada a fondo la disposición y la calidad presente del sujeto, Peleo proyecta y predispone los vínculos para esta citis, antes que ella huya a otras formas definidas, sabiendo bien que otros son los modos de ligar una serpiente y otros aún los necesarios para un león o un jabalí. 28. Astucias del vinculante. El vinculante no liga al vinculable fácilmente, de la misma manera que el jefe militar no conquista con facilidad una posición bien fortificada si el paso no le es abierto por un traidor que se encuentra en el interior, o por un colaborador que conspira de algún modo o que se subordina,
o que por alguna razón se presta a llegar a un acuerdo. Así, en su terreno específico, Venus no vincula ni conquista fácilmente la posición cuando los vasos están vacíos, el espíritu inquiero y el ansia quema. Mientras que los vasos hinchados, el alma serena, la mente tranquila y el cuerpo reposado abren de par en par las puertas de la posición. Y es luego de haber estudiado los movimientos de los guardianes y los centinelas que se debe uno abalanzar rápidamente, atacar con fuerza, obrar con todos los medios, no conceder tregua. Práctica que es preciso mantener en todas las otras operaciones de vinculación. 6 escalas del vinculante. Quien vincula, no encadena así el alma si no la ha arrebatado, no la arrebata si no encadenada, no la encadena si no se enlaza a ella, no se enlaza si no la alcanza, no la alcanza sino a través de un impetuoso acercamiento, no se acerca si no se indina, más bien declina, hacia ella, no se inclina si no lo mueve el deseo, el apetito, no apetece si no ha madurado un conocimiento, pero no puede madurar un conocimiento si el objeto no se hace presente en figura o simulacro ante sus ojos, oídos, o ante las percepciones del sentido interno. Por consiguiente, se conduce a los vínculos a destino a través del conocimiento en general, y se producen anudamientos de vínculos a través de la conmoción emotiva en general. Hablo de conocimiento en general porque quizá no se sepa qué dato cognoscitivo nos ha arrebatado, y hablo de conmoción emotiva, porque tampoco esta es fácil de definir. Besos puertas a través de las cuales el vinculante ataca. Las puertas a través de las cuales el cazador de almas lanza sus vínculos son 3, la vista, el oído y la mente o imaginación. Si logra abrirse un paso por las 3 puertas, vincula del modo más riguroso, estrecha sus lazos. El cazador penetra la puerta del oído armado de la voz y de un bello hablar, que es hijo de la voz, penetra la puerta de la vista armado de forma, gesto, movimiento y figura adecuados, la puerta de la imaginación, de la mente, de la razón, la atraviesa con sus comportamientos y las artes. Entonces, la primera movida será la entrada, la segunda el contacto, la tercera el vínculo, la cuarta será la atracción. El vinculado se encuentra con el vinculante por la apertura de todos los sentidos, al punto tal que, realizada la ligazón perfecta, se transfiere en su totalidad de vinculante, o arde en el deseo de hacerlo, cuando se trata de vínculos de atracción recíproca, ya que, paralelos a estos, se dan vínculos desagradables, de los cuales trataremos al hablar del vínculo natural, como aquel con el cual el sapo atrae a la garduña valiéndose de una suerte de misteriosa fuerza de su soplido, el gallo con su canto destruye al león, o el mujol al simple contacto bloquea la nave, o el energúmeno en su fantasía engulle al demonio. El humor melancólico y ventoso funciona como una calamidad para la pesadilla. En conclusión, este campo del vinculante presenta 30 líneas de fuerza a partir de 1 aspecto, 2 efecto, 3 arte, 4 número, 5 escala, 6 multitud, 7 genio, 8 facultad, 9 coincidencia de contrarios, 10 diversidad, 11 mediación, 12 favor o concurso de las circunstancias, 13 medios, 14 oportunidad, 15 diferencia, 16 diversidad de aptitudes, 17 ubicación, 18 predisposición, 19 diversidad de predisposiciones, 20 condición, 21 reacción, 22 distinción, 23 ceguera o ignorancia, 24 laboriosidad, 25 armas, 26 vicisitudes, 27 ojos, 28 astucias, 29 escalas, 30 puertas. Los vinculables en general. Y especies de vinculabilidad. En torno a Dios, o naturaleza universal o bien universal o bello absoluto, que es centro del macrocosmos, existen 4 realidades en movimiento dispuestas de modo tal que no pueden, so pena de aniquilamiento, separarse de él ni desconocerlo, del mismo modo que ninguna circunferencia puede ignorar el propio centro. 4 realidades, repico, móviles, de movimiento circular en como al propio vinculante, dispuestas en modo tal que consisten eternamente en ese orden. Son, según la doctrina de los platónicos, la mente, el alma, la naturaleza, la materia, la mente estable por sí misma, el alma móvil por sí misma, la naturaleza en parte estable y en parte móvil, la materia totalmente móvil y totalmente estable. 2. Condición de vinculabilidad. Nada es susceptible de vínculo si no está predispuesto del modo más conveniente, porque aquel fulgor no se comunica a todas las cosas de una única manera. 3. Forma de vinculabilidad. Todas las cosas susceptibles de vínculo sienten, de alguna manera, en su sustancia, en qué sentido está dispuesta su determinada especie de conocimiento y su determinada especie de impulso, es así que el imán atrae y rechaza, según el género de los objetos. Por ello, quien quiere vincular debe dirigir de alguna manera su sentido hacia aquello que es vinculable,
porque en verdad el vínculo acompaña el sentido de las cosas, como la sombra al cuerpo. 4. Comparación de los vinculables. Reflexiona, los hombres son más vinculables que las bestias, los hombres bestiales no son aptos para los vínculos heroicos, a diferencia de aquellos que han arribado a mayor claridad de alma. Con respecto a los vínculos naturales, de vulgo se subordina más que el filósofo, de allí el proverbio que dice que los sabios dominan los astros. Finalmente, con respecto a los vínculos de género medio, el insaciable goloso se puede permitir vanagloriarse de su castidad, y el lujurioso de la sobriedad de sus comidas. Distinción de los vinculables. De aquello que se acaba de decir se deduce una oportuna reflexión sobre el hecho de que la energía de un vínculo vuelve a uno menos susceptible a otras especies de vínculos o en todo caso menos disponible. Por ello, los alemanes sienten menos el estímulo de Venus, los italianos el de la crápula, el español está más inclinado al amor, el francés es más inflamable a la ira. Germen o estímulo de vinculabilidad. Una cosa es susceptible de vínculo sobre todo cuando hay algo de ella en el vinculante, justamente porque el vinculante se le impone a través de ese algo de ella. A partir de esto, por poner un ejemplo, los nigromantes confían en ejercitar un poder toral sobre el cuerpo a través de las uñas y los cabellos de los vivos, o bien a través de ropas o huellas de los pies, evocan a los espíritus valiéndose de huesos o cualquier otra parte del cuerpo del muerto. Es por esto que se tenía el máximo cuidado en las prácticas de sepultura, y que se introdujeron las hogueras, y que se contaba entre los más crueles suplicios el de dejar insepulto un cuerpo. Los retóricos capturan la benevolencia con su arte, a condición de que los oyentes y los jueces encuentren en aquellos algo de sí mismos. 7. Tiempo de vinculabilidad. Una sola e idéntica realidad es variablemente susceptible de vínculo en relación a la variación del tiempo, y variable es el comportamiento respecto a un solo e idéntico vínculo de las cosas no dispuestas de un único modo. Piensa, partiendo de aquí, en quien siendo cambiante de joven, llegado a adulto es más quiero y prudente, de viejo más desconfiado e irascible, y en los momentos agónicos finales está lleno de desprecio y fastidio. 8. Diferencia de los vinculables. Por ello, quien quiere ligar debe poner atención en el hecho de que, de las cosas susceptibles de vínculo, algunas son movidas por la naturaleza, otras por el juicio y la prudencia, otras más por los usos y las costumbres. Siendo así, la persona sagaz liga y constriñe a los individuos del primer grupo a través de vínculos obtenidos de las cosas naturales, a los del segundo tipo con razonamientos y demostraciones y símbolos y tratamientos convincentes, a los del tercer tipo recurriendo a condiciones de necesidad inmediata. 9. Rechazo a la vinculabilidad. Puesto que el alma tanto más se vincula a un objeto cuanto más se abstrae y aleja de los otros, consecuentemente, quien desee constreñir al destinatario de un vínculo a un solo objeto, debe esforzarse por lograr que pierda interés por otras actividades o que se distancie de las preocupaciones que a éstas se ligan. Verdad es que una actividad más gratificante excluye la gratificación de otra, el alma, rendida hacia el oído, deja descansar al ojo, de ese modo, quien mira atentamente se vuelve sordo. Cuando estamos muy alegres o muy tristes por algún motivo, no solemos hacer muchas más cosas, más bien, desinteresados, descuidamos o hacemos el trabajo más lentamente. Es precisamente esto lo que significa, estar abstraído, o, arrebatado, estar dominado, estar vinculado. A partir de esto, el orador, suscitando risas o envidia u otros estados del alma, destroza el vínculo de amor, volviendo disponible para un vínculo de odio, de desprecio, de indignación. El número de los vinculables. Los contemplativos son vinculados a las cosas divinas, manteniéndose alejados de los aspectos de las apariencias sensibles, los voluptuosos a través de la vista se rebajan a los disfrutes del tacto, las naturalezas morales son conducidas a las delicias por las conversaciones civiles. Los primeros son considerados heroicos, los segundos naturales, los terceros racionales, los primeros se encuentran en lo alto, los segundos en lo más bajo, los terceros en el medio, a los primeros se los considera dignos del éter, a los segundos de la vida, a los terceros del conocimiento, los primeros ascienden hasta Dios, los segundos se aferran al cuerpo, los terceros se separan de uno de los extremos y se acercan al otro. 11. El movimiento de los vinculables. Este se presenta en las realidades compuestas y variables, y en general en todas las cosas que sufren modificaciones en su naturaleza y disposiciones, como el alma y el espíritu, que asumen varias modificaciones a través del cuerpo y de los movimientos corpóreos, aun si una y otra sustancia son totalmente estables y eternas en su simplicidad, experimentan a causa de la privación el deseo, a consecuencia del deseo prueban el impulso, del impulso, el movimiento, y del movimiento, la liberación. Por lo tanto ningún vínculo es eterno, sino que se alternan vicisitudes de prisión y de libertad, de vínculo y de liberación de ese vínculo, o más bien de pasaje a otra especie de vínculo. Y puesto que esta situación es natural, y que precede, acompaña y sucede a la condición eterna de cada realidad,
es preciso decir que la naturaleza liga con la variedad y el movimiento, y el arte, imitadora de la naturaleza, multiplica los vínculos, y los varía, los diversifica y dispone, por así decir, en una secuencia modular. Una condición estable es hasta tal punto extraña a la realidad que a veces nos abalanzamos directamente sobre aquello que está prohibido y somos arrastrados por su deseo. Y es asimismo conforme a la naturaleza aspirar a liberarse de los vínculos, del mismo modo que poco tiempo antes hemos sido capaces de enredarnos en ellos por una especie de autónoma y espontánea inclinación. 12. Indefinición de los vinculables. Cuanto más numerosos son los componentes de lo vinculable, tanto menos éste está limitado a determinados vínculos. Siendo así, el placer humano se halla menos restringido a un solo momento, a un único individuo, a un solo sexo, que el placer de las bestias. Es probable que muchos caballos puedan cautivar a una yegua, pero en la mayoría de los casos esto no puede suceder entre todos los hombres y una mujer. Este desnivel y esca indefinición distancian al hombre de la bestia, como también al verdadero hombre del hombre bestial, al más sensible, que es también el más sujeto a emociones, del obtuso. Y esto que se dice respecto a un tipo de vínculo, se extiende a cualquier otro tipo y género de vínculo. 13. El fundamento de la vinculabilidad. La primera explicación del hecho de que roda realidades vinculables se apoya en parte en la constatación de que ella desea conservarse en la situación que posee actualmente, y en parte en el hecho de que ella desea alcanzar la completitud acorde a, y en el interior de dicha situación. En eso consiste en general la pilautia, o amor de sí. Por lo tanto, si alguien lograra extinguir en un sujeto la pilautia, éste estaría en condiciones de ligar o desligar de cualquier manera. En cambio, encendida la pilautia, todas las cosas se enredan más fácilmente en los tipos de vínculos que les son naturales. 14. La relación de los vinculables. Contempla, en los seres vivientes, la amistad y la enemistad, la simpatía y la antipatía, la afinidad y la diferencia y las circunstancias de todas estas cosas, luego, afronta, de acuerdo a cierto orden y analogía, las realidades particulares e individuales de la especie humana tomada singularmente. Entonces, en primer lugar las especies de los otros vivientes, una por una y luego todas juntas, finalmente, todas las otras especies de cosas. Entenderás de qué variedad y disponibilidad de vínculos tienes necesidad. 15. Diversidad de la materia de los vinculables. Si bien todo vinculable es de algún modo un compuesto, de uno se dice que es simple, de otro que es múltiple o conglomerado, de uno que es más simple o más mezclado respecto a otro. Se deduce de esto que las realidades dadas se vinculan algunas puramente, otras impuramente, y los vínculos son puros e impuros, como los placeres y los dolores, que son puros, impuros y mixtos. Por eso Epicuro define como impuro al placer venéreo, en el sentido que se acompaña de dolor y de un deseo inextinguible, por el cual todo el cuerpo se consume en el deseo de transferirse en otro cuerpo, en vano, a los que luego sucede un agotamiento desconsolado. Pero si existieran realidades cuyos principios no se agoraran jamás, del tipo, quizá, de los astros y de los grandes vivientes cósmicos o númenes, en los cuales no se da agotamiento, y el flujo e influjo de sustancia se halla en inalterable equilibrio, entonces aquellas permanecerían vinculadas a sí mismas con felicidad plena. De eso se deduce que quien desee vincular a alguien en el plano de las conversaciones civiles, debe observar muy atentamente la específica variedad de compuestos y formular proyectos, decisiones y conclusiones diversas para los genios heroicos, para los ordinarios y para los más cercanos a las bestias. 16. Grado de los vinculables. Los niños están menos sujetos a los vínculos de las pasiones naturales debido a que, en ellos, la naturaleza está empeñada totalmente en el proceso de crecimiento, y esta es la principal alteración en la que está inmersa, y toda la nutrición está dirigida al crecimiento y estructuración del individuo. Pero hacia el 14º año comienzan a ser vinculables, a esta edad, es cierto, aún están involucrados en el crecimiento, pero el crecimiento ya no es tan veloz y exigente como cuando eran niños. Hombres maduros en edad de estabilización, tienen ya una mayor dotación espermática, y parece que esta es causa de una mayor vinculabilidad. Más precisamente, parece que los adolescentes y los jóvenes están dotados de un erotismo más ávido, y debido a que la novedad de aquel tipo de placer los vuelve más ardientes y a que los conductos por los cuales pasa el semen son más angostos, el flujo espermático brota superando una resistencia más deliciosa, la cosquilla venérea que se genera en tal conflicto está más cargada de placer y de alegre liberación. En las personas ancianas, en quienes las energías están casi extinguidas, los órganos y los conductos exhaustos y el semen es escaso, los vínculos son más difíciles. Y esta situación se reproduce generalmente en las otras pasiones, que admiren una cierta analogía, oposición o contigüidad con la pasión de amor. 17. Temperamento de los vinculables. En razón de su temperamento, los melancólicos son más vinculables a la indignación, la tristeza, la voluptuosidad y el amor, en efecto, siendo más impresionables,
se hacen una imagen más intensa, por ejemplo, del placer, por la misma razón son también aptos a la contemplación y a la especulación, en general, son movidos y agitados por pasiones más vehementes. Por lo tanto, en aquello que corresponde a Venus, se dan más como objetivo el propio placer que la reproducción de la especie. Afines a ellos son los coléricos, respecto a los cuales los fogosos son menos estimulables. Los flemáticos son menos libidinosos que los demás, pero más inclinados a la gula. Queda establecido, de todos modos, que cada uno cumple su parte en obediencia a la naturaleza. Los melancólicos son vinculados por su mayor fuerza de imaginación, los fogosos por la mayor facilidad en la emisión de esperma y por el calor de su temperamento, los flemáticos por la mayor riqueza humoral, los coléricos por un cosquilleo o estímulo más intenso y agudo de su espíritu ardiente. 18. Los signos de los vinculables. En este orden de consideraciones tiene también su lugar la fisonomía. Quien tiene tibias agudas y musculosas, quien es de rasgos caprinos y asemeja a un sátiro de nariz aplastada y larga y tiene un rostro triste y lastimoso, ama con mayor intensidad y corre detrás de cualquier desenfreno de tipo venéreo, pero es también fácilmente aplacable y no tiene pasiones que duren por mucho tiempo. 19. Duración de los vinculables. En los vínculos, los viejos son más constantes pero están menos disponibles, los jóvenes son más inestables pero se encuentran más disponibles. Son los de mediana edad los que se dejan ligar de modo estable, estrechamente y con plena disponibilidad. XX. La reacción de los vinculables. La cortesía recíproca genera vínculos recíprocos, vínculos también pueden encontrarse en las bromas, en el comportamiento histriónico, en los chistes, a veces una persona, de otro modo desagradable y deforme, liga a aquellos que gustan de esas cosas. Debes agregar a eso un hecho que hemos experimentado a propósito de las fantasías acerca de las dimensiones y vivacidad del miembro, instaladas en la imaginación, lanzan una suerte de encantamiento sobre el muchacho o la muchacha. De allí los versos. Confieso que no soy de aspecto bello. Pero así todo, a los dioses mismos me prefiere cualquier muchacha de sano apetito. Análogamente, otros vínculos con los cuales los brutos cautivan se apoyan en las opiniones sobre el coraje, el valor, la elocuencia, la laboriosidad y cualidades de este género, de forma raíz que, partiendo desde cualidades de un cierto tipo pueden ser adquiridos afectos de otro tipo. No es rara la experiencia en la cual hasta las varaagous más brutas arrastran a actos de amor con la fama de sus cualidades y su gran elocuencia. XX. Y la heterogeneidad de los vinculables. Añade a todo esto que se dé el caso que una especie sea vinculada por otra diversa a través del amor, el odio, la admiración, la piedad, la compasión y sentimientos del género, lesbia por su gorrión, 4, carina, 5, por su cachorra, cipariso, 6, por una cierva o el delfín por Arión, 7. Son vínculos célebres. En otras palabras, en cada especie yacen gérmenes de atracción por todas las demás. Guardo silencio sobre la simpatía entre un hombre y un león, callo lo que sé sobre la sorprendente familiaridad entre un niño y una serpiente. XX. Y la mutación de los vinculables. Aquello que es susceptible de una especie de vínculo puede, sin dificultad, ser transferido a su contrario, por lo demás, el vinculante es también capaz de mutación. Y no altera esto el hecho de que la mutación en cuestión exista realmente o en la opinión. En la relación con una persona a la cual me ligaba el respeto intelectual ha emergido una relación de desprecio y rechazo una vez profundizado el conocimiento y desaparecida, con aquel, la estima. Y los vínculos que provienen de la visión de la edad ardiente y de la belleza, se aflojan y se hacen pedazos con el tiempo, cuando no son reforzados por vínculos de comportamiento y por el ingenio. 23. Causa y efecto de los vinculables. Misterioso es aquello que vincula al amor, al odio o al desprecio más allá de cualquier operación racional. Y es fútil el discurrir de Adraste a 8, según el cual la explicación del amor que se desarrolla de ver un objeto bello es la de ser una rememoración, por parte del alma, de la belleza divina percibida antes de ser acogida en la envoltura del cuerpo. De ser así, siendo que éste no ha sufrido mutación alguna. ¿Cuál sería la explicación para el repentino pasaje del alma al rechazo de ese mismo objeto? ¿Y por qué almas diversas son encadenadas con más fuerza por objetos diversos? Porque aquello que para uno es la cúspide de la belleza, para el gusto no menos vivaz de otro resulta directamente desagradable. Es evidente que la condición de vinculabilidad no se abre a la reflexión débil. Definición de los vinculables. Teócrito, 9, fundamenta en la casualidad, en la fortuna, en un indefinido no sé qué, el amor y los otros sentimientos que ligan a los seres singulares. Pero su pensar habría sido más riguroso si hubiera considerado, oculto y determinado, aquello que calificó como, indefinido, porque Ñecu se le mostraba, los sentimientos nacen, efectivamente, de un muy bien determinado tejido estructural donado por la naturaleza o introducido por la fuerza de la costumbre. XX. Sentido de los vinculables.
Los griegos no reconducían al conocimiento racional, sino a la fortuna, el hecho de que alguien fuese vinculado por amor, odio u otro sentimiento, veneraban a amor y fortuna sobre el mismo Aigar. A este juicio se asocian algunos platónicos, sosteniendo que los seres vivos privados de palabra no siempre se someten al vínculo de amor, por carecer de discernimiento racional. Pero estos tienen opiniones muy groseras sobre la naturaleza del conocimiento y de la indigencia, que en realidad invade todas las cosas con el espíritu universal y se enciende en ellas en proporción al sujeto. Para nosotros, el amor, como cualquier otro sentimiento, es una forma muy efectiva de conocer, es más bien el proceder discursivo racional y argumentativo por el cual sobre todo los hombres se dejan vincular y que no se coloca en absoluto entre las formas primarias de conocimiento. En conclusión, quien quiera vincular debe convencerse que la razón no tiene ni más ni mejores canas para ligar. Lo que funciona es, más bien, un conocimiento proporcional al género. XXV y la fuga vinculable. Hay quien, huyendo de algún tipo de vínculo, se deja luego ligar por uno de otro tipo. Por lo tanto, quien se propone vincular debe estar atento a operar con medios a los cuales el destinatario del vínculo sea susceptible, es decir, secundando los vínculos de los cuales aquel ya es prisionero. Así fue que la ninfa atrajo al cazador, a quien su pasión por la caza distraía del amor, con el don que se adaptaba a su tipo humano, precisamente, un cuerno cuyo sonido inmovilizaba a las bestias en fuga. Incluso el soldado se vería constreñido a otros afectos por el encanto que ejercita sobre él la calidad de una armadura. Desvinculan pues de Venus, la caza, el ayuno, la ebriedad, los ejercicios gimnásticos y los más variados esfuerzos y deportes en general, varios tipos de abstinencia, lujo, ere. Y como en este tipo de vínculos, también en todos los otros es preciso evaluar caso por caso. 27. La sustancia vinculable. Dos son las raíces de la vinculabilidad, y son de la misma esencia del vinculable en ramo es vinculable, conocimiento apropiado al género y deseo apropiado al género. Supón un objeto que no tenga deseo alguno y tendrás una cosa no susceptible de vínculo espiritual. Añade que sin conocimiento y pasión nadie tiene la posibilidad de ligar. Ni con vínculos de conversación civil ni con vínculos mágicos. De otro tipo de vínculos no hablo, porque a la gente de corta vista, que es la mayoría, daría la impresión de estar diciendo cosas inconvenientes. 28. La perfección vinculable. El vínculo perfecto es aquel que enlaza todas las partes y todas las potencialidades de una persona. El vinculante debe penetrar a fondo el número, para enredar a la presa con más vínculos, con todos los vínculos, en la expectativa de llevar el entramado a la perfección. Y no debe tener dudas, ni sombras, sobre los nutrientes y las alabanzas que debe proporcionar al alma y el espíritu, diversos según las diversas potencias. 6. La obligación de los vinculables. No es posible vincular así a alguien sin que el vinculante padezca él mismo la ligazón. Al vinculado las cadenas se le adhieren, lo penetran. Quien vincula aquello que es también vinculable por otro, no se liga sino de ligazón accidental, pero quien vincula aquello que solo es vinculable por él no puede sino quedar a su vez ligado. Sin embargo, el vinculante tiene sobre el vinculado la siguiente ventaja: él es dueño de los vínculos y a veces no los padece o no es afectado de igual manera. En analogía con esta doctrina está el hecho de que el proxeneta liga y no es ligado, mientras que la amada en el acto de amor no liga al amado si éste a su vez no se liga a ella. Y sin embargo existe una especie de misterioso vínculo espiritual por cuya fuerza la cosa amada se vincula a un amante que a veces, además de no amarlo, no lo conoce. Este es el orden de la realidad en el cual Eros sin Anteros llora y se siente infeliz. Pero en el plano de las relaciones de sociedad, nadie vincula si no se liga con aquello que quiere vincular a través del mismo vínculo o de un vínculo afín. En efecto, hablando más claramente, el orador no suscita pasión sin pasión. Besos la verdad vinculable. El destinatario de los vínculos, por estar vinculado, no requiere tanto de vínculos reales, es decir, de aquellos que son sustancialmente de esa manera, como de aparentes, o sea, vínculos de opinión. En efecto, la imaginación sin verdad puede vincular verdaderamente, embridar verdaderamente por vía imaginaria de destinatario del vínculo. Suponiendo que no exista el infierno, la creencia imaginaria en el infierno, sin fundamento verdadero, produce verdaderamente un infierno. La imagen fantástica tiene su verdad, con la consecuencia de que ella opera realmente, y real y potentemente queda sujetado aquel que se deja vincular, y el tormento se hace eterno a través de la eternidad de la convicción de fe, y el alma, despojada del cuerpo, conserva sin embargo el mismo aspecto y a pesar de todo persevera infeliz por los siglos, incluso. Aún más potentemente, a veces por indisciplina, o deleite, o apariencias adquiridas. Que los vulgares filosofantes no comprendan esto y distribuyan insulsas condenas sobre la base de aquella doctrina de ignorantes no nos turba demasiado. Éramos niños e inexpertos cuando dominábamos esas doctrinas más intensamente de cuanto ellos siendo ya viejos y expertos pudieran dominadas alguna vez. Pero nosotros perdonamos su manera de ver de adultos,
no menos de cuánto creemos que se deban perdonar las creencias que nosotros teníamos cuando éramos niños. El vínculo de Cupido, para hablar del vínculo en general. Hemos hablado en las reflexiones sobre la magia natural de cómo todos los vínculos pueden ser reconducidos al vínculo de amor, o dependen de él o consisten directamente en él. A quien se valga del argumento de las 30 especies de nudo le resultará claro que el amor es el fundamento de todas las pasiones. Quien nada ama, en efecto, no tiene motivo para esperar, alabarse, envanecerse, osar, despreciar, acusar, excusar, humillar, competir, enfadarse, y turbarse, en definitiva, de maneras análogas a aquellas. Por lo tanto, el tema al que damos paso bajo el título de Vínculo de Cupido, abre un vasto campo a la reflexión y la especulación. Y no debe pensarse que esta reflexión esté demasiado alejada de las tareas civiles solo porque su horizonte es más amplio de lo que la tarea civil reclama. Y definición del vínculo. En los pitagóricos y los platónicos el vínculo de belleza se encuentra definido como fulgor, rayo, o al menos como impronta, sombra, simulacro, o huella, impresa, en primer lugar, en la mente, a la que adorna con el orden de las cosas, en segundo lugar en el alma, a la que colma con la secuencia de las cosas, en tercer lugar en la naturaleza, a la que distingue y caracteriza con sus semillas, en cuarto lugar en la materia, a la que enriquece de formas. Este rayo brilla de la manera más límpida en la mente, límpidamente en el alma, oscuramente en la naturaleza, oscurísimamente en la materia, que es el substrato de las realidades naturales, así hablan pitagóricos y platónicos. No es aquel rayo una cantidad y no consiste en la cantidad, aun si gira en torno a la cantidad y a la grandeza en general, desde el momento en que también las cosas no grandes o directamente pequeñas comunican impresiones de belleza. Incluso dentro de una misma especie los ejemplares grandes son deformes y los pequeños están bien formados, o viceversa, y con frecuencia, manteniéndose la cantidad la belleza se disuelve, o bien permanece cuando aquella cambia. Un niño o un muchachito muy gracioso gusta, pero no cautiva sino siendo ya adolescente, a partir de una cierta edad. Esto quiere decir que la cantidad tiene un cierto significado y que esto sigue siendo verdadero aun cuando no se modifiquen en nada la forma, la figura y la estructura de una cosa. De lo dicho puedes extraer algunas consecuencias para los vínculos que conciernen a las relaciones civiles. Existen cuestiones de medida de las cuales dependen la forma y la eficacia del vínculo. Piensa en los gestos, las palabras, la vestimenta, los hábitos, la sonrisa y en otros signos de los estados del alma. 2 orígenes del vínculo. Algunos entre los platónicos sostienen dogmáticamente que el vínculo proviene de una determinada proporción entre el conjunto de los miembros y la delicadeza del color. Pero quien reflexiona de manera más analítica observa, mínimamente, lo siguiente: en primer lugar, son vinculantes las cosas compuestas y resultantes de una variedad diferenciada de partes. Luego, el color de por sí y la voz de por sí tienen poderes vinculantes. Finalmente, nada se encamina más rápidamente al envejecimiento que la belleza, mientras que nada se mantiene más inalterado que la forma y la figura que la combinación de los miembros revela al exterior. En conclusión, el vínculo de belleza debe ser buscado en otro lugar que en la figura y en la disposición proporcional de los miembros, con más razón cuando, en ciertas ocasiones, permaneciendo sin variaciones la belleza y la figura, el amor se extingue luego del goce de la cosa amada. Por consiguiente, la explicación del vínculo debe buscarse sobre todo en una suerte de disposición conjunta del arrebatador y del arrebatado. A veces sucede que a nivel racional no tenemos nada que criticar sobre la belleza de una muchacha, nada en de plano de las relaciones humanas que merezca el insulto, nada en el comportamiento, en el obrar en general de un hombre, sin embargo, no nos gustan. Y viceversa, en una persona hay cosas singulares que nos disgustan, incluso muchas, pero ella nos agrada. Todavía más estúpido es lo que aquellos entre los platónicos sostienen respecto a la relación entre vínculo y color, no distinguiendo entre el color y su contexto. ¿Cómo puede decirse que el color liga por cuenta propia, cuando más encendido en un anciano resulta desagradable y despreciable, y más apagado en un joven puede ligar y arrastrar? Así, en las conversaciones civiles, un discurso de importancia consular en boca de un adolescente, por más arte que refleje, lleva a la indignación a la persona más reflexiva a causa de la impresión de inconveniente arrogancia que suscita. Del mismo modo, en boca de un anciano, un hablar agraciado, cariñoso, florido, genera desprecio y mueve a veces a la risa y provee materia para escarnecerlo. Y en general, respecto al cuerpo, al lenguaje y al comportamiento, una cosa se corresponde a la mujer madura, otra a la jovencita, otra aún a la niña, otra al niño, al hombre maduro y al viejo, otras, finalmente, al hombre de guerra y al hombre de leyes. 3. Indefinición del vínculo. No es tan difícil, creo yo, vincular y desanudar, como descubrir el vínculo, especialmente en las situaciones en que los vínculos se deben más a la casualidad que a la naturaleza y el arte. Por ejemplo, el vínculo que parte del cuerpo no tiene,
sin embargo, una localización definida en el mismo. El amante tiene la impresión de ser ligado por los ojos, las mejillas, la boca. Pero estos rasgos particulares, desplazados a otro sujeto, están tan lejos de vincular del mismo modo que incluso a veces sucede que desanudan y vuelven vanos los vínculos de Cupido. Más aún, a veces nos consumimos de amor a causa de involucrarnos corporalmente, pero, más tarde, una vez vistos los modos, oídas las maneras del hablar, nos damos cuenta que los vínculos de Cupido han desaparecido. Del mismo modo, hechas las distinciones pertinentes, razonarás tú sobre las ligazones de las conversaciones civiles. 4. La composición del vínculo. Es un vínculo lanzado por un Cupido más bajo aquel mediante el cual somos capturados por las realidades compuestas o yustapuestas, mientras que ni nos rozan las entidades simples y absolutas, y existe incluso quien las desprecia. Personas de este tipo pensarán que Dios no tiene en sí belleza, porque siendo a su manera una entidad simple, no brilla en absoluto por ordenada simetría de estructura. Es cierto que, por premisa, Él es el principio y el fin de toda belleza y de todo vínculo. Pero por debilidad de inteligencia no distinguen lo que es bello en sí de lo que es bello en relación a nosotros, del mismo modo, sobre el plano práctico, no es sensato quien no distingue entre aquello que es bello respecto a los hombres en general y aquello que es bello respecto a estos hombres determinados, a la costumbre, al uso y a la ocasión. Así las cosas, sin razonar, dejan sus vínculos librados a la casualidad. Número de los vínculos. Sin hacer demasiadas distinciones, y atendiendo a la sustancia, son vínculos, la forma, el porte, el movimiento del cuerpo, la conveniencia recíproca entre voz y argumento, la coherencia armónica de los comportamientos y la fortuna y el entrecruce casual de las simpatías que vinculan no solo a los hombres entre sí, sino también a los animales entre sí y con los hombres. En dichas simpatías encuentra explicación el hecho de que, por impronta natural, el niño que ve una serpiente, el cordero que ve un lobo, sin necesidad de noción o experiencia alguna precedente, son presas de un terror mortal, mientras que si ve un buey o una oveja juega y se divierte con ella. Hay también perfumes y aromas por los cuales hombres y espíritus son tocados de maneras diversas. He conocido personas que reaccionaban horrorizadas al olor del musgo, o de alguna otra sustancia universalmente agradable, al punto tal de desvanecerse, turbadas en sus espíritus, y he conocido a un hombre que experimentaba un placer extraordinario llevándose sus dedos con chinches aplastadas a la nariz. En definitiva, hay variedad de ligazones para cosas varias y no solamente los opuestos sino también los diversos se vinculan entre sí. En el plano de las relaciones civiles, no es el mismo el gusto que un italiano y un alemán tienen por el estilo de los discursos, el cuidado y la ornamentación del cuerpo, la armonía y afabilidad de las costumbres, pero puede suceder que un italiano se destaque por tener, para decirlo de algún modo, carácter alemán, o un alemán, carácter italiano. Aquí se presentan las dificultades y se requiere prudencia para ligar en el plano de las relaciones civiles, especialmente cuando los vínculos se lanzan no sobre la multitud sino sobre un individuo. En efecto, es más fácil ligar a muchos que a uno y el tiro de un cazador de pájaros podrá cargarse con más aves si tira al montón que si lo hace apuntando, aun con una mira bien calibrada, a uno entre muchos. Vi las puertas de los vínculos. Los sentidos son las puertas a través de la cual se lanzan los vínculos. De aquellos la vista es la puerta principal, la más digna, los demás pueden ser más apropiados en relación a la variedad de objetos y a sus potencialidades. Así, el tacto es conquistado por la tierna suavidad de la carne, el oído, por la armonía de la voz, el olfato, por el perfume de la respiración, el alma, por la música de los comportamientos, el intelecto, por la claridad de las demostraciones. Vínculos diversos se asoman por ventanas diversas y tienen diverso poder según las personas. Por ello, hay quien experimenta placer cultivando un cierto interés, hay quien lo experimenta cultivando otro. Y no se da a partir de todas las cosas el vínculo del mismo modo, ni del mismo modo a todas se aplica. 7. Los géneros de los vínculos. Se comprende que hay tantos géneros y variedades de vínculos como tantos son los géneros y variedades de lo bello. Estas variedades son tantas como tantas son las variedades de las cosas significativas según las especies. Añade, además, que dentro de cada especie singular, la variedad de situaciones particulares requieren modalidades de ligazón diversas. El hambriento padece el vínculo del alimento, el sediento el de la bebida, el repleto de semen aspira a Venus, hay quien aspira a una especie sensible y hay quien a una inteligible, uno a una especie de la naturaleza y otro a una del arte. El matemático está fascinado por las cosas abstractas, el práctico por las concretas, el eremita se masturba en el sueño por una belleza lejana mientras que el hombre de familia es atraído por una belleza presente. Como quiera que sea, existen siempre ligazones diversas para diversos individuos de acuerdo a cada género. Por añadidura, los mismos vínculos no se cargan con la misma potencia sino que dependen de la parte de donde provienen. Yo experimento la fascinación por la música ejecutada por un muchachito o un adolescente,
en menor medida me agrada la ejecución de una muchachita o de un hombre maduro. La fuerza religa a un hombre, al dar de éste una impresión de grandeza, pero de ninguna manera a una mujer. La muchacha te liga con la simplicidad y el recato, pero si un adulto tiene estas características te duda y lo encuentras cada vez menos agradable. 8. La medida de los vínculos. En el plano de las conversaciones civiles, los oradores, los cortesanos y aquellos que de algún modo conocen los usos del comportamiento, vinculan con mayor dimela cuando operan disimulando clandestinamente el artificio. No agradará a aquel que ostente un lenguaje amanerado o un saber entretejido puntillosamente de minucias. Disgustan los vestidos llevados con demasiada meticulosidad o excesivo arreglo, los cabellos emulados y los ojos, los gestos y los movimientos siempre controlados según las reglas de los modales. Alguien que así se comporte no puede no disgustar. También una elocuencia pública de este tipo sería asimismo criticada por ser demasiado elaborada y amanerada. Este estilo, a decir verdad, se debe a la pereza y la escasez de ingenio y juicio, ya que no es un elemento menor del arte el saber hacer uso de ella disimulándola. Por consiguiente, no es sabiduría elegante la de aquel que en toda ocasión y con todas las cosas hace de sabio, así como no está adornado con elegancia quien lleva anillos y gemas en todos sus dedos ni tiene buen gusto quien sostiene su andar cargado con una multitud de collares de todo tipo. A propósito de esto, es útil reflexionar sobre el hecho de que el fulgor luminoso apaga el fulgor luminoso, y así la luz no luce, ni resplandece, ni fulgura, en suma, no agrada si no produce sombras. Además, los adornos no son nada si no se adecuan a lo que debe ser adornado y recibir forma. Se deduce que el arte no está escindido de la naturaleza y que el artificio no puede desconocer la simplicidad. 9. Descripción del vínculo. Para Platón el vínculo es belleza según género o acuerdo de formas, para Sócrates excelencia de la gracia espiritual, para Taimeo tiranía ejercitada sobre el alma, para Plotino privilegio de la naturaleza, para Teofrasto, 10, engaño secreto, para Salomón fuego escondido, aguas furtivas, para Teócrito eburnea ruina, para Carneades, 11, reino pleno de angustia, para mi tristeza alegre, hilaridad triste. Y por las razones ya expuestas en la introducción a esta parte, las otras descripciones de sentimientos y las otras especies de vínculo presentan analogías con este sentimiento y este vínculo. X. Distribución de los vínculos. Al acto perfecto están vinculadas las cosas perfectas, al acto noble las cosas nobles o ennoblecidas, al acto imperfecto y defectuoso aquellas en las cuales hay algo de imperfección y defecto. También por esto es que se ha dicho más arriba que en el destinatario del vínculo debe haber algo del vinculante. A una muchacha casta, en la cual no existe germen alguno de estímulo, no hay artificio o estrella capaz de inducirla al amor de los sentidos si no hay antes caricias, abrazos y finalmente una ayuda a la mano de quien la liga y un pasaje de algo desde la mano del vinculante a la de ella. No hablaré de la muchacha todavía inmadura. En todos los actos se requiere, por así decir, un germen del acto, y no todos germinan en todas partes. Quien no desperdicia su tiempo intentando enredar a un enfermo, un viejo, un impotente, un castrado, y sus contrarios para los que están opuestamente dispuestos. La valoración es análoga en lo que respecta a las ligazones de sociedad. 11. El grado de los vínculos. Desde el punto de vista de lo universal, las cosas están dispuestas de modo tal que se hallan en relaciones recíprocas, en una suerte de coordinación, a través de las cuales se realiza el pasaje de unas a otras en un continuo fluir. No obstante esto, algunas cosas están en relaciones recíprocas inmediatas, por ejemplo, los individuos de una misma especie, debido a la propagación natural, y los vínculos son entre ellas familiares, intrínsecos y sin complicaciones, mientras que otras se subordinan recíprocamente con ciertas mediaciones y para ellas es necesario el atravesamiento, en cierto sentido la perforación de todas estas mediaciones, para que desde el vinculante los vínculos alcancen al destinatario. Es así que los númenes, a través de la donación de cosas y el favor de ciertas mediaciones distribuibles, influyen sobre las cosas inferiores y las ínfimas y, finalmente, las vinculan así, recíprocamente, en una suerte de correspondencia natural o racional. Las cosas inferiores se alzan, como en un acto de obsequio, para ligar así, de acuerdo a sus posibilidades, las cosas superiores y sublimes. Y puesto que varias son las especies de las cosas y sus diferencias, así también varios son sus tiempos, lugares, mediaciones, vías, órganos y funciones. Y es facilísimo retener este dato de hecho para cualquier tipo de vínculos y de vinculables, y extraer de él las debidas consecuencias. 12. La grandeza del vínculo. En todas las cosas reside una fuerza divina, el amor, padre, fuente, anfitrite, 12, de los vínculos. No por casualidad Orfeo y Mercurio lo llaman gran demonio, porque en verdad roda la sustancia y consistencia y, para usar un término difícil, la hipóstasis de la realidad es una especie de gran vínculo.
Y nosotros alcanzaremos el nivel más alto y primario de la doctrina de los vínculos cuando volvamos nuestros ojos hacia el orden del universo. Allí, por medio de este vínculo, las cosas superiores proveen a las inferiores, las inferiores se vuelven hacia las superiores, las iguales se asocian en vínculo mutuo y, finalmente, se celebra la perfección del universo en conformidad a la razón de su forma. 13. El efecto principal del vínculo. Un único amor, por lo ramo un único vínculo, hace de todas las cosas una cosa, pero adquiere rostros diversos en las diversas cosas. Así pues, una idéntica realidad liga de manera distinta las distintas cosas. Es por ello que de Cupido se dice que es superior e inferior, nuevísimo y antiquísimo, ciego y de vista penetrante. Él, por un lado, obra para que todas las cosas, de acuerdo a sus respectivas potencialidades, permanezcan soldadas en sí mismas y no se separen de sí, con el objeto de perpetuar la especie, pero luego, debido a las vivencias de los individuos, hace que las realidades en cierto sentido singulares se separen de sí, visco que todo aquel que ama desea ardientemente transferirse en él. Objeto amado, y que en sí mismas también se disuelvan, se abran de par en par, visto que todo aquel que arna quiere apasionadamente acoger en sí al amado y empaparse de él. De modo tal que el vínculo es una condición por la cual las cosas quieren estar donde están y no perder lo que tienen y, contemporáneamente, estar en todas panes y tener lo que no tienen, lo cual se deriva de una forma de complacencia por lo poseído, de una forma de deseo y apetito por lo distante y lo posible, de una forma de amor por la totalidad de lo real. Pues la sed de tener y entender del individuo no se aplaca con la posesión de un bien y de una verdad simple y determinada, sino que mira, como a objetivos que le son propios, al bien universal y a lo verdadero universal. Deriva de ello que una potencia determinada en una materia determinada experimente al mismo tiempo la concentración y la dispersión, el empobrecimiento, la disipación. Esta es la condición general del vínculo, que observará según la variedad de las especies. 14. La calidad del vínculo. El vínculo en sí no es bello ni bueno, es, de hecho, el medio del que se valen todas las cosas, y cada una singularmente, en la persecución de lo bello y lo bueno, la conexión de aquello que recibe con aquello que es recibido, de aquello que da con lo que es dado, de lo vinculable con lo vinculante, de lo deseable con lo descante. Pero aquello que desea lo bello y lo bueno está privado de ambos, en la medida en que los desea, y por lo tanto, en esa misma medida, no es ni bello ni bueno. Por ello, desde este punto de vista, saca una conclusión equivocada el peripatético al sostener que la materia es fea y mala porque, deseando lo bueno y lo bello, da testimonio de carecer de ambos. Aristóteles, más cautamente, la definió, como fea, como mala, y no de manera pura y simple. Pero en verdad no se define como bello o feo, como bueno o malo, aquello que, como la materia, tiende y se mueve igualmente hacia el bien y el mal, hacia lo feo y lo bello. Si la materia fuese mala, sería contrario a su esencia aspirar al bien, y lo mismo si fuese naturalmente fea, etc. Pero quienes filosofan más profundamente entienden lo que hemos aclarado en otro lugar, esto es, el modo en que la materia contiene en el propio seno el comienzo de todas las formas, de modo tal que desde allí produce y emite a todas, y el hecho de que aquella no es pura privación que acoge en sí todas las cosas externas como si fueran casi extranjeras, más allá del regazo de la materia, en verdad, no existe forma alguna, todas se ocultan en él y desde él, y a su tiempo, todas brotan. A quien, por ramo, reflexione sobre el vínculo desde el punto de vista de sus aplicaciones civiles y según todas las perspectivas, debe quedar claro que enroda la materia, o en una parte de ella, en cada individuo o en el individuo singular, viven en estado latente todos los gérmenes de las cosas y, en consecuencia, con hábil artificio, se pueden activar las aplicaciones de todos los vínculos. Y en uno de los 30 incisos hemos enseñado de qué manera tiene lugar esta transformación y aplicación general. 15. Generalidad o universalidad del vínculo. A lo que acabamos de decir le sigue que el amor con el cual amamos, la fuerza descante con la cual todas las cosas desean, es algo intermedio entre el bien y el mal, entre lo bello y lo feo, no, pues, no bello, no feo, sino ciertamente bueno y bello según un cierto nivel de participación y comunicación. El vínculo de amor, en efecto, tiene su raíz en los principios activo y pasivo, de acuerdo a la razón común por la cual todas las cosas, sea que obren o que padezcan, sea que hagan ambas cosas, claman por orden, cópula, unión y perfección, y sin aquel vínculo nada es, del mismo modo que sin naturaleza nada es. No por ello el amor es señal de imperfección cuando se observa la materia y el caos anteriores a que las cosas tomaran forma, en verdad, todo aquello que en el caos y en la materia en bruto elucubrada por los filósofos se dice que es amor, se dice al mismo tiempo que es perfección, mientras que todo lo que allí se identifica como no ser, desorden e imperfección, se entiende también que no es amor. Queda establecido, pues, que el amor es, donde sea, cosa perfecta y que el vínculo de amor testimonia la perfección donde quiera que sea, puesto que,
Cuando una cosa imperfecta ama ser conducida a la perfección, ella persigue su objeto, ciertamente, a través de la imperfección, pero no a partir de la imperfección, sino mejor desde una especie de forma de participación de la perfección, y desde una luminosidad divina, y por un objetivo de más alta naturaleza, y tanto más vivazmente cuanto más vigorosa es la calidad de su deseo, puesto que lo que es más perfecto se inflama más ardorosamente de amor por el bien supremo que aquello que es imperfecto. Perfectísimo es, pues, el principio que aspira a devenir todas las cosas y es arrastrado no hacia una forma particular y una perfección particular, sino hacia la forma universal y la perfección universal, esto es la materia universal, fuera de la cual no se da forma alguna y en la cual potencia y energía deseante y disposición se hallan en todas las formas, y aquella que no podría acoger siquiera dos de estas, las acoge a todas en una suerte de eterna alternancia. Por consiguiente, algo de divino hay en la materia, así como algo de divino hay en la forma, la cual o es nada o es parte de la materia. Nada por fuera de la materia o sin la materia, así como el poder hacer y el poder ser hecho son una sola e idéntica cosa y se basan en un único e indivisible fundamento y junto se da y junto se quita aquello que todo puede hacer y aquello que puede ser totalmente hecho. Una sola es la potencia absoluta tomada en sí, no importa cuál sea luego la potencia en particular, y la de los compuestos, y la accidental que ha confundido los sentidos y las mentes de los peripatéticos, con algunos de sus secuaces monásticos, como hemos ya argumentado de forma más analítica en el escrito sobre el infinito y el universo y más rigurosamente en los diálogos del principio y del uno, concluyendo que no es errada la opinión de David da Dinamo y de Avicebron, 13, en la ópera Fuente de Vida, en la toma de los árabes, que no dudaron en conferir también a la materia el apelativo, Dios. 16. Comparación de los vínculos entre sí. El más importante de todos es el vínculo de Venus, a ser especificado según el upo de amor, y a cuyo equilibrio y unidad concurre, en primer y más importante lugar, el vínculo de odio. Puesto que, en la medida en que amamos uno de los opuestos o contrarios según el género, en la misma medida odiamos y despreciamos al otro. Estos dos sentimientos, aunque en definitiva sean un único sentimiento, el amor, en cuya sustancia está incluido también el odio, domina a todos, sobre todos, y los activa, los dirige, los regula y los gobierna. Este vínculo disuelve todos los otros vínculos, así pues, bajo su constricción el ser de sexo femenino no tolera a las demás hembras y los machos rivalizan entre sí, descuidan los alimentos, la bebida, y hasta la misma vida, y ni siquiera vencidos renuncian, más aún, aplastados por los más fuertes es más intenso su ardor, y no temen a las lluvias ni a las heladas. Partiendo de consideraciones de este tipo, Arisrippo, 14, señaló el bien supremo en el placer del cuerpo, en particular en el venéreo, pero, por su gestión del temperamento personal, un hombre se le aparecía a él más estático de lo que es. Sigue siendo cierto, de todas maneras, que un fascinador lo suficientemente vivaz y sagaz, partiendo de lo que el destinatario de su ligazón o vínculo arna y odia, se despeja el camino hacia los vínculos de otras pasiones, puesto que, realmente, el amor es el vínculo de vínculos. 17. El tiempo y el lugar de los vínculos. Así como no siempre ni en cualquier lugar, sin importar cuántas buenas semillas se esparzan, se consiguen cosas nuevas, del mismo modo tampoco los vínculos que deben enredar tienen siempre y donde sea la virtud de la eficacia. Sino más bien en su debido tiempo y con la adecuada disposición de los destinatarios. 18. La distinción del vínculo. No existe un vínculo puramente natural o puramente voluntario, en el sentido en que el vulgo distingue entre naturaleza y voluntad. En la voluntad, de hecho, participa el intelecto, y el intelecto obra en cualquier caso desbordando los límites de la voluntad, excepto allí donde existe el vacío, como hemos demostrado en otros lugares, de lo cual se deduce que se llevan adelante numerosas disputas en vano. En nosotros, desde el punto de vista de la razón, existen tres variedades de vínculos: natural, racional, voluntaria, si bien todos se apoyan sobre una única raíz natural. Por lo tanto, en parte, no estamos en condiciones de controlar una variedad de vínculos con otra. En consecuencia, las leyes de los sabios no prohíben amar, sino amar irracionalmente, las charlatanerías de los estúpidos, en cambio, imponen irracionalmente los términos de la razón, y condenan así la ley de la naturaleza. Cuanto más corruptos son ellos, más corrupta la declaman, con la consecuencia de que los hombres no se elevan por sobre la naturaleza como héroes, sino que se rebajan como bestias y por debajo de roda humana dignidad. 19. Formas de avance y ascensión del vínculo. Para los platónicos, el entrelazamiento del vínculo de Cupido se efectúa de la siguiente manera: en primer lugar, el aspecto de lo bello, lo bueno, encuentra los sentidos externos; en segundo lugar, se concentra en su centro, en el sentido común; en tercer lugar, inviste la imaginación; en cuarto, la memoria. Llegado a ese punto, el alma, por un impulso innato, es capturada por el deseo, por lo que en primer lugar es movida, atraída,
atrapada; en segundo lugar, atraída y atrapada, es iluminada por el rayo de lo bello, lo bueno o lo verdadero; en tercer lugar, iluminada y vestida de luces, arde en el deseo de los sentidos; en cuarto lugar, encendida de amor brama por unirse al amado; en quinto lugar, uniéndose, se mezcla e incorpora en él; en sexto lugar, incorporada, se extravía de aquella su forma primera y, en cierto modo, se abandona y se viste de cualidades extrañas; en séptimo lugar, se transforma completamente, asumiendo la cualidad del objeto al que ha pasado luego de haber sido motivada por aquel. Los platónicos definen como preparación la primera atención al impulso de Cupido, conversión al nacimiento de Cupido, iluminación al hecho de nutrirse de Cupido, ascensión de la llama al desarrollo de Cupido, contacto a la berza apasionada de Cupido, incorporación al imperio y dominación de Cupido, metamorfosis al triunfo de Cupido, al punto de llegada de su recorrido. XX Las bases de las ascensiones de los vínculos. He aquí donde se apoya cada uno de los peldaños de esta ascensión. El nacimiento de Cupido se efectúa en el cuerpo, nutrición, delicadezas, lujo; luego en el alma, donde se alimenta de las fascinaciones del espíritu, de las fantasías, lascivas o dignas de mayor consideración, en las cuales la belleza se presenta adornada de gracia. La comida de Cupido, que impide su extinción una vez que ha nacido, es el conocimiento de lo bello, pero el alimento que lo hace crecer es la meditación, el demorarse de la fantasía sobre la belleza que se ha conocido. La fuerza apasionada de Cupido nace del hecho de que el alma se desliza desde una parte del amado, y se pierde en todas las otras; así, del todo proviene su llama. El imperio de Cupido hunde sus raíces en la condición por la cual el alma del amante, abandonado el cuerpo que le es propio, vive y obra en el cuerpo de otro. La metamorfosis de Cupido es completa cuando uno muere para sí y vive de la vida de otro, al punto tal de residir en ella no como en casa ajena, sino propia. Esto significan los mitos que narran cómo Júpiter se transformó en toro, y Apolo en pastor, y Saturno en caballo, y otros dioses en otras formas. A continuación de un movimiento de sus afectos o más bien de una agitación, el alma pasa de una forma o especie de vínculo a otra. XX Y la condición de los vínculos. Hay algunas exterioridades que tienen el poder de ligar: regalos, actos de cortesía, honores, favores. Pero ligan realmente cuando no consisten en una oferta hecha casi para comprar, como respuesta, como intercambio de amor. La evidencia del intercambio mercantil indica una innoble búsqueda interesada y tiene como resultado el desprecio. XX Y la propiedad de los vínculos. Vínculos auténticos y particularmente eficaces son aquellos que se efectúan por acercamiento de los contrarios, según una modalidad que podemos ahora describir con un ejemplo, mejor que con una definición o un término. Desconocido el dima humilde y dispuesta a homenajear encadena el alma soberbia, puesto que el soberbio ama a aquel que lo considera grande, tanto más cuanto más grande es quien lo estima; hay mayor valor, en efecto, en la estima que recibimos de los grandes que en la de los pequeños, cuya admiración hasta solemos despreciar. Quien vincula con perspicacia sabe intuir el aspecto por el cual el soberbio se siente superior. Toma como ejemplo a los guerreros; ellos aspiran a la primacía en la fuerza y en la resistencia física, y por ello no se molestan si no les atribuyes la primacía en la riqueza o en la agudeza de intelecto. Lo mismo para los filósofos, se dan glorias por el conocimiento de la realidad y para ellos es absolutamente tolerable que no se los exalte por su coraje. El mismo tipo de consideraciones vale para el lanzamiento de otros tipos de vínculos. 23 La gracia de los vínculos. Los vínculos hacen nacer el deseo de un comportamiento de gratitud recíproca. Utilizo un vínculo a modo de ejemplo: nace un lámemo entre los amantes cuando se presume que existe una situación de deuda. El amante denuncia la deuda a la amada, pidiéndole que le restituya su alma sustraída, ya que él, muerto en el cuerpo propio, vive en el ajeno; o bien, si el amante acaricia poco a su amada, ésta se queja por estar siendo descuidada, y el amame se lamenta con la amada. Sí. Aquí se interrumpe el manuscrito que nos ha llegado de los vínculos en general. Notas. 1. Fragmento de un soneto del propio Giordano Bruno incluido en Furores heroicos. 2. Zeusi, también conocido como Zeus Hippo, fue un pintor griego del SVAC. Aparece nombrado por Platón, Jenofonte, Aristófanes y Plinio. 3. Ciudad capital de la provincia homónima ubicada en la región de Calabria. 4. Bruno alude aquí a los poemas a Lesbia, del poeta romano Cardo. 5. Poeta griega del SVAC, rival de Píndaro en concursos de poesía. 6. En la mitología griega, uno de los amores homosexuales del dios Apolo. 7. Músico de Lesbas que tras un viaje a Grecia es salvado por delfines de un ataque de su tripulación. Apolo transformó la lira de Arión y el delfín en constelación. 8. Bruno se refiere aquí a un diálogo del Fedro de Platón, 248 e. 9. Poeta griego, vivió en Siracusa durante los S4 y 3 AC. 10.
discípulo de Aristóteles. 11. Filósofo escéptico de Grecia antigua, 214 AC, 120 AC. 12. Una de las Nereidas, esposa de Poseidón y madre de Tritón. 13. Poeta, moralista y filósofo judío, Málaga 1020, Zaragoza 1070. 14. Filósofo hedonista griego, Cirene 435 AC, 366 AC.